Equipazo, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a una emisión más del Equipazo Informativo y bienvenidos a septiembre. Mi querido Carlos Castellanos, contigo, equipo completo. Mira, tú traes a la Mona Lisa en el pecho. Sí, ya traigo una playerita que ya es propiamente para nada más estar en casa, para estar descansando ya a esta hora de la noche, el lunes 2 de septiembre, para nuestros amigos que por supuesto están en el en vivo, de mañanita, por supuesto, para nuestros amigos que están en el martes 3 de septiembre en el Como en vivo. Sí, ya es una playerita para estar un poquito más a gusto, más relajado, para platicar las noticias con más tranquilidad, ya sin tanto apretujamiento que luego generan las camisas y los cuellos altos. Sí, sin tanta prisa también las mismas noticias y sin tantos corsés en otros sentidos. Eso. ¿No? Qué bueno, Carlos, qué bueno. Y ustedes, amigos del Equipazo, ¿cómo están? Esperamos todos que muy bien. Y como decíamos, bueno, pues llegó septiembre, el mes patrio. Mire, ya puse aquí mi banderita como es tradicional. Cada año le he puesto desde que arrancamos el Equipazo Informativo y no me faltó hoy. No tenía por qué fallar el día de hoy, por supuesto que no. Sí, es septiembre. Decíamos desde el programa pasado que ya empezaba a oler a pozole, a buñuelos, y pues ya con mayor razón en estos momentos lo decimos. Dicen que nada más empezando septiembre prácticamente se va como agua el año, ¿no? El resto del año. Es verdad, sí, pues es que de aquí para adelante casi todo es fiesta. Es correcto, es correcto. Y les damos la bienvenida a nuestros amigos del Equipazo Informativo que se van sumando, la profesora Esther Alcántara. Buenas noches, bienvenida, profesora, siempre por estar con nosotros. Elizabeth Aguirre Rodríguez, también bienvenida, Elizabeth. Fíjate lo que escribe Elizabeth, dice, solo faltaría el hashtag huevito con Katsun por el paupérrimo desayuno que se sirvió en Palacio Nacional a los medios independientes que realmente son pro 4T. Así nos saluda a todos Elizabeth Aguirre Rodríguez, viene muy filosa, como se dice coloquialmente. Bienvenida, Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestra querida moderadora en YouTube, Caosfera, muchas gracias por estar con nosotros. Caos tempranito, muchas gracias. Nuestra querida Carmen Castro también, moderadora en Facebook, muchas gracias, bienvenida, saludarles. Curiosidades M, hola, excelente noche a todos, nos dice, pues aquí estamos ya arrancando. ¿Quién anda más por ahí, Blanquita? ¿Quién anda más? Curiosidades M anda por aquí, está haciendo también un comentario, dice, me siento feliz, te faltaron dos felices curiosidades, Marco, debiste haber dicho, me siento feliz. Dice, porque ayer me enteré que todo está súper en México. Yo no sabía que nuestro sistema de salud es mejor que Dinamarca. ¡Wow! Mañana voy al IMSS, seguro lo veré diferente. Les contaré, pues esperamos que nos cuenten. Yo al ratito les cuento algo que hice precisamente hoy respecto al IMSS. No, digo, uy, ¿qué tal? Ya estamos esperando que nos platiques. Dice, México al fin ganó el oro paralímpico. Sí, les vamos a platicar en un ratito más. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, llegó también el teacher Héctor Contreras que nos saluda a todos, muchísimas gracias teacher, y saludos por supuesto a la teacher Alma. Un último comentario antes de irnos a los hashtags, dice Carmen Castro, nuestra moderadora en Facebook, como decimos en el trabajo, lo que no se hizo hasta agosto ya no se hace en lo que queda del año y más con tanto puente y festejo de aquí a diciembre. Sí, solo hay una cosa que creo que sí se hace de septiembre a diciembre, que puede que no se haya hecho con tanto ahínco de enero en adelante. Adivinen qué es. ¿Qué? Subir de peso. Oh, cierto. Sí, porque todos... Todo es comedera. Todo es comedera. Sí, difícilmente nos resistimos, en realidad, tienes toda la razón. Sí. En fin. Pues con ese comentario optimista, nos vamos. Hay mucho placer en comer, ese es el problema. Sí, por supuesto. Lo malo son las consecuencias después. En fin, con medida todo es bueno, definitivamente. Vámonos ahora sí a los hashtags en tendencia de hoy. Quote
Cuauhtémoc, que es el primer hashtag en tendencia de hoy y tiene que ver con la alcaldía Cuauhtémoc, en donde el tribunal en el Distrito Federal, Tribunal Electoral en la Ciudad de México, no en el Distrito Federal, hazme el favor, pues por violencia política, encontraron, digamos, que el pretexto que les pareció ideal, no es que lo sea, les pareció a ellos ideal, para anular la elección, dicen ellos, en la Cuauhtémoc, y el pretexto fue acusar a Alessandra Rojo de la Vega, la hasta ahora alcaldesa electa, sí, hasta ahora, porque tiene 72 horas para impugnar el fallo, y lo hará frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, frente al federal, por violencia política de género en contra de Katy Monreal. Ya había habido varias, o sea, no es el primer intento para anular la elección. Ya lo habían hecho, gracias, ya nos recordaron que Ale llega. Ya lo habían hecho buscando diferentes vías para anular la elección, o más bien para evitar que Morena, y por lo tanto Katy Monreal, pierda la alcaldía Cuauhtémoc, Carlos. Está bien interesante, Blanquita, porque al final de cuentas, Alessandra Rojo de la Vega lo venía advirtiendo ya con anterioridad. Desde hace varios días, me parece, decía Alessandra Rojo de la Vega que estaban preparando pues una estratagema para quitarle el triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc. Y resulta que, pues tú lo dijiste bien, le encontraron y puede hacer sentido, no lo sé. Ustedes lo dirán, bueno, ustedes lo dirán, aunque no decidirán tampoco. Quien va a tener que decidir es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ¿cuál es el argumento, pues, de las autoridades locales para arrancarle el triunfo o para decir que cometió violencia política de género a Alessandra Rojo de la Vega? En concreto, podríamos decir que lo que aducen las autoridades es que Alessandra Rojo de la Vega cometió violencia política de género en contra de Katy Monreal porque la invisibilizó. Así de sencillo. ¿A qué nos referimos con que la invisibilizó? Bueno, recordarán ustedes que en muchos de los mítines, en la gran parte de sus mensajes, siempre Alessandra Rojo de la Vega pues acusaba la posición que tiene Katy Monreal por el hecho de ser hija del senador Ricardo Monreal Ávila y por el hecho de formar parte, decía de alguna forma Alessandra Rojo de la Vega, pues de un grupo de poder encabezado por los Monreal que había dominado Cuauhtémoc. Bueno, vaya, más o menos por allí, o en ese sentido eran los mensajes siempre de Alessandra Rojo de la Vega. Pues resulta que, según las autoridades electorales de la Ciudad de México, esto lo que hace es violentar a Katy Monreal, porque, como lo hemos mencionado aquí en algunos otros casos, por ejemplo el de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, se les invisibiliza cuando se dice que ellas están en donde están por un hombre. Y peor aún, en el caso de Alessandra Rojo de la Vega, cuando ni siquiera la mencionaba por su nombre a Katy Monreal, cuando hablaba de su opositora, hablaba siempre del clan de los Monreal o de la mafia de los Monreal, o veto a saber, no tengo la palabra exacta porque no recuerdo haber escuchado nunca un mitin de Alessandra Rojo de la Vega, pero al final de cuentas esos son los argumentos que esgrimen precisamente las autoridades. El hecho de que Alessandra Rojo de la Vega cometió esa violencia política de género en contra de Katy Monreal por invisibilizarla. A ver qué pasa, a ver qué dicen las autoridades federales. Ella, Alessandra Rojo de la Vega, sin embargo, dice que no es invisibilizarla, hablar pues del nepotismo que existió, ¿no? Para esta elección. Y me llamó la atención que las Brujas del Mar, esta colectiva feminista de Veracruz, México, que son de verdad muy, muy activas,
dieron a conocer un post y con él un comunicado en donde denuncian que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México cometió un grave atropello al anular la elección de Alessandra Rojo de la Vega en la sesión, que además fue la sesión del último día de agosto. Dicen ellas, pasará la historia a esa sesión como un momento vergonzoso en el que se materializa el pacto patriarcal y las instituciones que deberían proteger nuestros derechos políticos y electorales los han violado, los derechos humanos y con ello a la democracia y la voluntad popular, utilizando de manera perversa las causas de las mujeres y el feminismo como herramientas para deslegitimar un proceso legal, participativo y democrático. Las herramientas jurídicas como la violencia política en razón de género. Es parte de todo un inventario de marco jurídico de protección para las mujeres que se ha construido con genealogía, fundamento legal, luchas históricas que incluso han costado vidas, leyes y derechos que no fueron creados para beneficiar a un sistema corrupto, sino para hacerle frente y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Y bueno, por ahí va. El tercer párrafo dice: magistrados, las balas violetas no existen. Las mujeres y la ciudadanía en general no vamos a permitir que se nos vulneren nuestros derechos y a la democracia misma, usando como un arma nuestro marco jurídico de protección. La Cuauhtémoc votó y eligió a Alessandra Rojo de la Vega como su alcaldesa y no descansaremos hasta agotar las últimas instancias y mecanismos legales, así como las demandas y manifestaciones pacíficas y populares que deriven en que la decisión popular sea respetada. Aparte de lo que dice este comunicado, hace alusión a las manifestaciones pacíficas. Efectivamente, en la Glorieta de la Diana hubo una manifestación de vecinos de esa alcaldía, pues en apoyo a Alessandra Rojo de la Vega, quien estuvo ahí presente y quien también pues subió un post en la red X, donde dice que se metieron con la mujer equivocada, una que no se rinde, que lucha todos los días contra las injusticias, que alza la voz por cientos de miles que han vivido violencia, la que venció en Cuauhtémoc a un sistema corrupto y quienes se sentían dueños de la alcaldía, quien les ha ganado todas las batallas con legalidad y determinación, esa mujer que defenderá a las y los vecinos hasta el final y que gobernará para todas y todos sin importar colores, y desde el corazón de México pondremos el ejemplo de ese cambio que deseamos. Pero una cosa es clara, Carlos, Morena hizo todo lo posible por evitar perder el gobierno de Jalisco y no lo logró. Y ahora están haciendo lo mismo en el caso de la Cuauhtémoc, haciendo todo lo posible, hasta lo imposible, por evitar perder la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, está claro que el partido Morena, como lo hizo el PRI en su momento, tienen la intención o la consigna y el poder, muy probablemente, de hacerse como se hicieron de diputaciones o de senadurías y de gobernaturas y de todo, de hacerse de un gran poder, teniendo el mayor número posible de morenistas en los diferentes puestos de elección popular. Entonces, si ese es el objetivo, ¿cómo van a dejar fácilmente perder una alcaldía tan valiosa como la es Cuauhtémoc, no? Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, pues también por allí pareciera ser que se están aferrando a algo que no tendrían que a lo que no tendrían que aferrarse, porque acabas tú de leer perfectamente el comunicado de esta organización feminista, en donde efectivamente pues acusa, y es que imagínate nada más, me parece que es como cuando un inventor trata de descubrir algo para beneficio de la humanidad y resulta que lo utilizan para todo lo contrario, ¿no? Eso es lo que a Nobel, ¿no? Exactamente. Eso es lo que están haciendo con esta legislación, con estas nuevas medidas en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres y tratando de acabar justo con la violencia de género. Ve, por ejemplo, Curiosidades se me escribe algo muy interesante, pero el PG también minimizaba a Xóchitl. Decía la candidata del PRIAN, y dijeron que eso no fue violencia política de género. Es que ese es el punto. Podemos tener legislaciones muy buenas, hasta de avanzada, progresistas, para beneficio de las mujeres, para que se les reconozcan todos sus derechos y para que no se les violenten, pero cuando se utilizan estas como un instrumento, como una herramienta política,
para darle la vuelta a unas elecciones, bueno, pues me parece que no se puede ir más bajo todavía. Y es por eso me parece muy criticable y condenable lo que hace Morena, pero pues los argumentos ya los platicamos hace ratito, pues serán, mejor dicho, sopesados, y no depende de nosotros la decisión. Veremos qué determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque tampoco podemos olvidar que por allí se ha acusado que si se llegó a esta determinación fue porque uno de los magistrados, precisamente, de nombre Armando Ambriz Hernández, pues sería quien habría hecho uso de su voto de calidad para romper el empate que hubo al tomar esta decisión, y se acusa que este hombre de apellido Ambriz pues es el compadre de Ricardo Monreal, padrino de Katy Monreal. Es lo que se acusa, por lo menos lo que ha acusado la propia Alessandra Rojo de la Vega. Katy Monreal, por su parte, dice que ella ni lo conoce, ¿no? Así es. Es lo que dice ella, pero bueno, cada quien defenderá, por supuesto, su postura. Lo cierto es que, fíjate, Carlos, cada vez es más difícil, y va a seguir siendo cada vez más difícil lograr confiar en que las decisiones que tomen los tribunales, por ejemplo, en este caso el Tribunal Electoral, y lo mismo sucede, me parece, con la Federación, sean apegadas a derecho, por una razón muy simple. Cada vez hay más dentro de estos tribunales, cada vez hay menos autonomía, porque cada vez hay más al servicio del gobierno en el poder, que en este momento es Morena. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, pues con esto podemos decir, mira, justo decía Elizabeth Aguirre Rodríguez que el tal Ambriz es padrino de comunión de Katy. Sí, eso dicen, pero ella dice que no lo conoce, pero pues, no. Hombre, Katy, no se hace eso, no se desconoce al padrino. Cuauhtémoc, por esas razones, es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. El segundo, secretaria de Gobernación, por el evento de ayer, ¿no? En el Pleno para la instalación de la nueva legislatura, donde acudió, bueno, sí, eso, y la entrega del sexto informe de gobierno, que de pronto fíjate que, francamente, qué decepción, de Luis Alcalde, porque yo la quería una mujer seria, una mujer inteligente, sí muy convencida de la cuarta transformación, pero formal en su desempeño institucional. Y ayer parecía que de pronto, no sé, como si ella se hubiera perdido del escenario en el que estaba, perdió por lo tanto el respeto al escenario en el que estaba y a su propia investidura como secretaria de Gobernación, y se convirtió en una especie de, pues, animadora de mitin, una cosa así, es decir, perdió toda la formalidad, independientemente de que hay una queja de los partidos de oposición, particularmente del PAN, en el sentido de que nunca se autorizó que dirigiera un mensaje, independientemente de eso, que ya es una violación a un artículo de la Constitución, ya es en sí misma una violación, pero a estos no les importa, o sea, la violan un día sí y otro día no, con el mayor descaro posible, o sea, ya de verdad es una cosa bastante exagerada. El caso es que no estaba autorizado, no se pidió el permiso, y a la hora que lo hace como si estuviera en un meeting, de verdad, con nada de formalidad, con nada de institucionalidad, sino poniendo hasta las nubes. Yo vi estaba viendo hace rato una parte donde empieza a hablar de que tenemos no sé qué, y hay infraestructura, y tenemos trenes, y tenemos... Yo dije, ¿qué fumó? ¿O qué se tomó? La vi completamente transformada o trastornada, no sé. Francamente no esperaba eso de Luis Alcalde, Carlos. Parecía como extasiada. Efectivamente, parecía... Como si fuera su Dios, el presidente, por Dios, o más. Sí, parecía... Yo no quiero irme tan lejos. Prefiero quedarme en el plano terrenal para decir más bien que parecía que estaba ya en su papel, que seguramente tendrá en algunos
meses, semanas más, no lo sabemos. Como líder ¿Cuál? del partido. Efectivamente, como dirigente nacional del partido Morena. Al final de cuentas, pues yo lo siento por los colegas reporteros que vayan a cubrir el partido Morena, porque si les va a tocar tener que aventarse ese tono de voz de la hoy secretaria de Gobernación para sus mítines, para arengar a las masas, para ensalzar a sus políticos, porque eso es lo que hacen a final de cuentas los dirigentes políticos. Me ha tocado ver a muchos hacerlo como reportero desde hace muchísimos años. Cada uno tiene su estilo. ¿Te acuerdas que en algún momento, incluso creo que lo platicábamos tú y yo, cómo el estilo de Claudia Sheinbaum fue cambiando mucho? Desde que asumió la jefatura de gobierno, decíamos, no sabe enfrentarse a las masas. Hoy por hoy, como candidata, yo todavía también le critico mucho, le costó trabajo, le sigue costando trabajo, sin embargo, ya está como que encontrando un tonito acomodaticio para poder participar en esos mítines en los que tiene que gritar y gritar. Desafortunadamente a veces se le escucha como muy tartamudo, como que separa demasiado las sílabas, pero al final, por eso es que el presidente López Obrador es único, porque tiene un estilo en ese sentido para comunicar y para conectar con la gente que no tienen otros. Y a Luisa María Alcalde ya le empezamos a reconocer el que seguramente será el suyo. Desafortunadamente se lo conocimos como secretaria de Gobernación en una ceremonia republicana en donde todo el mundo le critica, que no tendría que haberse comportado de esa manera, y justo por eso fue que incluso la oposición pues hasta la arengó para que se fuera. Sí, le empezaron a gritar fuera, efectivamente. Precisamente porque evidentemente no soportaron, no les gustó el mensaje, el discurso de una secretaria de Gobernación en la Cámara de Diputados, ensalzando a un presidente de la República. Súper ensalzando. Violó bueno, parecía que estaba en un mitin político y hay un extrañamiento de la bancada naranja y de Movimiento Ciudadano por la violación de la ley en la entrega del sexto informe de gobierno. Esto lo subió Laura Ballesteros Mancilla. Dice, donde la participación de la Secretaría de Gobernación convirtió al Congreso en un mitin político, rompiendo el artículo 134 constitucional y violando el procedimiento legislativo. Eso que escribió la diputada. Sí, de verdad, fue bastante exagerado. Mira, algunos comentarios de nuestros amigos. Saludos, RND, buenas noches. Nos dice esa secretaria de gobierno se veía medio habladora, medio jaladona, dice por acá después. Nos saluda, dice Curiosidad SMS, el efecto Obrador, todos los funcionarios de Morena en eso, vieron a los funcionarios que hasta llegaron a despedirse del PG, lloraron al despedirse del PG, ridículos. Sí, hay un efecto muy extraño, no sé si quieren quedar bien con él, si están, no sé, es un fenómeno muy curioso y no necesariamente positivo. Elizabeth Aguirre Rodríguez, como de fanatismo exacerbado. Elizabeth Aguirre Rodríguez dice que se ve que nunca estuvo Luisa María Alcalde en un recinto así. Bueno, son algunos de los comentarios. Carmen Castro nos dice, esa entrega del sexto informe de gobierno parecía un circo. Las cámaras desde hace mucho tiempo perdieron la formalidad y respeto al lugar en el cual están parados. Y me parece que cada vez más en detrimento de la imagen de los políticos, del nivel de nuestra política, el respeto que le tienen al puesto, porque tú cuando le tienes respeto al ejercicio, a la investidura que llevas, cualquiera que ésta sea, al puesto de maestro, o al puesto de jefe de meseros, te comportas a la altura. Es algo que siempre nos dicen, no tienes que comportarte a la altura. Me parece que Luisa María Alcalde en ningún momento, y estuvo muy lejos pues, de comportarse a la altura. Pues es que me parece que pedimos demasiado, Blanquita, porque al final de cuentas son políticos y si están allí es porque los mueven sus convicciones, dicen ellos. A mí me parece los conmueven sus intereses, pero también sus pasiones, y al final de cuentas pues hay que entender de alguna o de otra manera, así como vemos en la tienda de enfrente
pues la tristeza, la desilusión, la desesperanza, pero también el coraje, el enojo, el rencor, las ganas del desquite, porque eso es lo que se percibe de muchos, Como mucho desafortunadamente. resentimiento. ¿Cómo va a ser? Resentimiento, ¿Cómo va a ser para esta clase política, la que estamos conociendo ahora, sí. gobernar y me parece que el presidente gobernó un poco desde ahí, Uh-huh. gobernar desde el resentimiento? ¿Qué, Por eso qué, es que qué riesgo? hay que esperar a que llegue Claudia, pero mientras, ¿qué cosa? Y falta un mes todavía. Yo no sé, siempre digo, es que yo creo que tengo la imagen de Claudia más institucional, sí, pero exactamente lo mismo, pero con un estilo más velado, no, Uh-huh. ni siquiera discreto, más velado, en fin. Bueno, pues ahí está. Segundo hashtag, secretaria de Gobernación. Así es. Es que ayer nos quedamos sin secretaria de Gobernación, pero bueno. Sí. Dinamarca es el tercer y último hashtag en tendencia de hoy. Mi querido Carlos. Pues Dinamarca es el tercer y último hashtag en tendencia de hoy. Evidentemente, ya por ahí lo comentaba nuestro querido amigo Curiosidad SM, que se enteró que ya estamos como Dinamarca y decía, mañana me doy una vuelta para allá por el IMSS, seguramente lo voy a encontrar completamente cambiado. Pues la realidad es que, pues es querer tapar el sol con un dedo, por desgracia, y lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a eso obedece, si no se han enterado aún, resulta que el presidente López Obrador, durante su sexto y último informe de gobierno, que duró más de 2 horas y para el cual se dispusieron 25,000 sillas en la plancha del Zócalo capitalino para que los asistentes pudieran estar cómodos sentados, por lo menos los 25,000 primeros. Ya los demás pues se acomodaron como pudieron y sí los hubo, aunque no todos aguantaron. El presidente López Obrador en ese sexto y último informe oficial de gobierno, porque recordemos que daba informes cada trimestre, pero en este oficial último de gobierno, pues fue en donde dijo que él había hecho una promesa, que el sistema de salud de México iba a ser como el de Dinamarca, y durante el discurso señaló, y no es como el de Dinamarca, es mejor que el de Dinamarca. Y eso fue algo que algunos catalogaron pues como una burla incluso, algunos otros como simple y sencillamente demagogia, otros más llanamente como una mentira. Lo que es un hecho, pues es que en efecto el presidente, pues no sé si intencionalmente o con motivos políticos tan solo, pero la realidad es que dijo algo que no es una realidad. Y eso cualquiera de los que en realidad usamos el sistema de salud público lo sabemos. Efectivamente. Bueno, yo por ejemplo hoy traté de sacar una cita. El calendario, cuando la quieres sacar en la app, que cada vez te sugieren que la uses más, en la app de Links, solamente te da el mes y un par de días más. O sea, no, de hecho te da un mes. Yo tenía posibilidad de sacar de aquí una cita con médico familiar hasta el 2 de octubre. Un día, 1, 2, 3, 4, hasta completar los 31 días creo que tiene el mes. Y no hay citas, no hay cita, no hay cita, no hay cita, no hay cita, no hay cita. Menos mal que no me urge, ¿verdad? Claro. Tengo toda la intención de ir al escritorio, a la clínica, para decirles, oye, quiero una cita. A ver, ¿qué me dicen? Creo que ya sé lo que van a decir. Es que solamente se libera la agenda los primeros 5 días del mes y si no vienen los primeros días ya no hay citas. Tiene que venir a la Unifila. Ajá. Uh-huh. Tengo eso es en el IMSS. En el ISSSTE tengo una conocida que la operaron recientemente de la rodilla. Afortunadamente tiene los recursos para pagarse la terapia de manera privada, porque en el ISSSTE le dijeron, es que necesita terapia, pues le vamos a dar la cita. Cuando te hacen una operación de una prótesis en rodilla, necesitas la terapia inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Se la dieron la primera cita para que la evaluaran en 6 meses. Ah, Uh-huh. sí, es lamentable que el sistema de salud de nuestro país no sea como el de Dinamarca. No, pero además, es que Dinamarca hasta podría quejarse, porque si el sistema de salud de México es mejor que el de Dinamarca, pobres daneses. Se le puede ir encima a su gobierno, que le reclamen a su Justo gobierno. lo que está diciendo Curiosidades M, mira, ahí está el mensaje en pantalla. Si el sistema de salud de México es mejor que el de Dinamarca, su sistema ha de estar pésimo. Pues sí. Dice también, dijo que gracias a su superfarmacia ya no faltan medicamentos, pero tengo otros datos. Simplemente este año a mi mamá le han faltado sus medicamentos para la presión alta. Exactamente. Dice también acá Elizabeth, eso incluye al Hospital General que ya anda con la falta de medicamentos. Sí, casi todos. Pero no fue lo único en donde, miren, yo lo que observo, Carlos Equipazo, es que el presidente a lo largo de todos estos años, y ya lo había yo mencionado hace algunas semanas, pero por primera vez lo voy a definir así, es un gran maestro del uso de la hipérbole. Maximiza lo bueno de su lado y maximiza lo malo del lado contrario. Claro. Y de ese modo ha logrado una gran manipulación y crear, particularmente en sus seguidores, una percepción de algo que no existe, de algo que no es, porque hay muchas evidencias. Bueno, el presidente dijo que México creció en promedio 1% anual en su sexenio, por lo que ocupa el lugar 2 en el mundo desde el sitio 15 previo, dice. En el sexenio, aún con la pandemia, esa crisis no se había visto cuando menos en el último siglo de nuestra historia. Hasta ahí estamos bien. Esa caída en la economía y por la pandemia que afectó a México y al mundo también, eso es cierto. Aún con eso vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio del 1%. ¿Dónde exagera? Donde dice que es algo verdaderamente excepcional ante un entorno económico extremadamente difícil en el país y en el mundo. Pues no, a otros países ya se recuperaron mucho más y mucho mejor que eso. Que me disculpe el señor presidente. O sea, a lo que me quiero referir, Carlos, es que no fue lo de Dinamarca, lo aludido en Dinamarca, lo único en lo que el presidente, como suele hacer para sus logros, exageró. Otra cosa fue el asunto de la seguridad. Está demostradísimo y el propio sistema el sistema de seguridad que da los resultados, que lleva las estadísticas, da estas cifras, se cometieron en el periodo del presidente López Obrador, en lo que va del periodo que está a punto de terminar, más homicidios dolosos que en el periodo de Enrique Peña Nieto. Y él presume de que se han disminuido los homicidios, que se han disminuido los delitos, casi dice que está controlada. También esa, que me disculpe, señor presidente, es una gran mentira. Pero el asunto es que, lo he dicho también en otras ocasiones, como tiene el monopolio del micrófono en las mañaneras, pues todo el mundo le cree. Y el asunto de Dinamarca fue la gran hipérbole del discurso. Me parece que fue con la intención, sobre todo, de hacer explotar las redes, cosa que logró, porque eso le ayuda a su popularidad. Y él quiere cerrar acá, en popularidad, que no sirve de mucho al buen desempeño y desarrollo de un país. Fíjate, Curiosidades se me menciona, ¿saben qué es lo peor? Que cuando lo dijo la gente le aplaudió, sí, lo ovacionó. Me pregunto, ¿es gente pagada o de verdad le creen? De verdad le creen. Carmen Castro, todos los gobiernos han exagerado sus logros. Al fin y al cabo, el informe de gobierno son loas a la investidura presidencial y todo su aparato. ¿Sí? ¿Y saben quién empujó que se quitara el besamanos? ¿Te acuerdas, Carlos? ¿PRD? ¿Y quién estaba en el PRD? Claro, López Obrador, por supuesto. Ya lo hemos dicho aquí, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Sí. Las cosas se ven un poco distintas. Bastante distintas. Según el lugar de la barra en el que te encuentres. Claro, qué barbaridad, pero ¿cómo se transforma? ¿Cómo transforma el poder? Por todas estas razones, Dinamarca ha sido nuestro tercer hashtag.
en Tendencia de hoy. Cosas más agradables vienen enseguida. ¿Cómo no? Son las efemérides. Vámonos, 2 de septiembre, lo más atrás posible, el año de 1347. Un 2 de septiembre de 1347 se produjo el primer caso registrado de muerte negra, también conocida como peste bubónica, allá en Europa. En los próximos años causaría la muerte del 60% de la población en todo el continente. 2 de septiembre de 1347 ocurrió el primer caso. Vámonos al 2 de septiembre de 1666. Se produce el gran incendio de Londres, allá en Inglaterra, que destruyó la ciudad medieval dentro de la vieja muralla. Y miren que era uno de los grandes reinos de la época. Destruido, 1666. ...2 de septiembre, el año siguiente, de 1667, se instaló en París, Francia, el primer sistema de alumbrado público. Trabajadores municipales se encargaban de encender cada noche los faroles y apagarlos por la mañana hasta ese 2 de septiembre de 1667, cuando se instaló en París ese primer sistema de alumbrado público. ¿Qué tal allá apagando o prendiendo el farol? Menos mal que las ciudades no eran del tamaño de las de ahora. Eso sí, si no, ¿cuándo acababan? No, pues o sea, necesitaba un ejército de faroleros. Sí. No. El 2 de septiembre de 1932, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio renunció a la presidencia de la República. La dinámica propia del maximato, en el que el expresidente Calles, el autoproclamado jefe máximo de la Revolución Mexicana, mantenía cuotas importantes de poder, hizo insostenible la presidencia de Ortiz Rubio, por lo que al cabo de 2 años, este presentó su renuncia al cargo. En ese año, 1932, no aguantó la presión, dicho de otra manera. El 2 de septiembre del año 1945 finalizó de manera oficial la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón a bordo del acorazado Missouri. Entonces, el final oficial de la Segunda Guerra Mundial fue el 2 de septiembre de 1945. Y el 2 de septiembre de 2008, ya muy cerquita de este momento, la compañía Google lanza el navegador web Chrome. Me parece que es hoy por hoy el dominante en el mercado, ¿verdad? Sí, uno de los más populares por lo menos. Uh-huh. Vámonos al 3 de septiembre para nuestra audiencia en el Como en Vivo esta mañana. Un 3 de septiembre, lo más atrás que pudimos irnos, vaya que nos fuimos atrás. El año 32, imagínense, el 3 de septiembre del año 32 se escribieron en México los primeros documentos de América en estelas de la época olmeca tardía. 3 de septiembre del año 32. 3 de septiembre de 1189, Ricardo Corazón de León es coronado rey en la abadía de Westminster, en Londres, Inglaterra. Es recordado como un soberano fabuloso que abandonó su reino para luchar en las cruzadas y regresó a él para recuperarlo ante la ambición de su hermano Juan Sin Tierra. Decían Juan Sin Tierra porque él mismo lo desterró.
El 3 de septiembre del año 1783 finaliza oficialmente la Guerra de Independencia de los Estados Unidos con la firma del Tratado de París entre el Reino de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América. 3 de septiembre de 1783. 3 de septiembre de 1791 se proclama la primera constitución escrita de Francia en su historia. Ese fue el precedente para muchas constituciones que vendrían después, y una de las constituciones, y esa constitución decía algo que dice la nuestra, que fue una gran influencia de la Constitución francesa para la nuestra, para la creación de la nuestra. Bueno, contemplaba los derechos individuales como la libertad, incluso hablaba de libertad de expresión, pero sobre todo decía que la soberanía residía en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Esa es una frase del capítulo primero de nuestra Constitución, ¿no? Sí, definitivamente. El 3 de septiembre del año 1821, la región de Chiapas se declara independiente de España. El 3 de septiembre de 1821. Así nos decían la región de Chiapas, pero estamos hablando de todo el país, por supuesto. No. Entonces, era solo el Estado que se declaró independiente y quería pertenecer al Estado mexicano, porque ya estaba prácticamente concluyendo la lucha la lucha independentista, pues, pero por alguna razón Chiapas seguía como parte del reino español. Esa historia no me la sé bien, pero sí fue como independiente, como aparte, pues. Curioso. Es como cuando Yucatán quiso ser independiente, ¿no? Que se quiso independizar de México y ser una patria aparte. Bueno, ¿dónde me quedé por andar boroleando acá, metiéndome en lo que no me importa? Nada, es cierto. El 3 de septiembre de 1921, un huracán llegó a Nueva York, en los Estados Unidos, siendo el único registro que se tiene de ese fenómeno en la historia de la ciudad. Un huracán en Nueva York, uno no se lo imaginaría, ¿verdad? No, definitivo. Bueno. Sí, qué increíble, 1821. Ya llovió. Literal, y les llovió. Pues sí. 3 de septiembre del año 1864 ocurrió una explosión en una fábrica de Alfred Nobel para elaborar glicerina, el elemento fundamental para producir la dinamita. 3 de septiembre de 1864. Entonces de la glicerina viene también la nitroglicerina, ¿verdad? Seguramente. Sí. Bueno, 3 de septiembre de 1934, Daniel Cosío Villegas funda el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de México e Iberoamérica. Tengo que decirlo. Me parece que en los últimos años, en el actual sexenio, se ha desdibujado bastante el Fondo de Cultura Económica. El 3 de septiembre del año 1944 enviaron a la niña judía Ana Frank, la autora del diario de Ana Frank, al campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia. Ella morirá probablemente de tifus en febrero del año 1945 en el campo de concentración Bergen-Belsen, igual que su hermana, Margot Frank. 3 de septiembre de 1944, lamentablemente, fue cuando comenzó el viacrucis de la pequeña. El 3 de septiembre del 2009, Michael Jackson es sepultado en el cementerio Forest Lawn de la ciudad de Los Ángeles, en California, 70 días después de su muerte. ¡Qué barbaridad! Híjole, sí. Fue mucho. Sí, muchísimo tiempo. Bueno,
déjame ver, casos que han sucedido así, cuando José José también tardaron mucho en sepultarlo por todo el pleito que tenían. Me imagino que el caso de Amado Nervo fue similar porque pues se lo trajeron por carretera desde, ¿dónde falleció? En un país de Centroamérica hasta Nayarit, pasando por México, y la gente lo detenía y en todos lados le querían rendir homenaje. Entonces no sé cuántos días pasaron, pero también debieron haber sido muchos, pero en los tiempos modernos 70 días, Es mucho. pues son más de 2 meses. Sí, es cierto, fue mucho tiempo. Sí. ¿Y todo por qué? No recuerdo, la verdad, cuál fue el escándalo, que no lo podían, no, la verdad no recuerdo esa. Pues hubo un pleito ahí, ¿no? De que si lo habían matado su médico. Ah, ya, por las investigaciones entonces. Supongo que era por eso, porque tenían que hacerle varias pruebas al cuerpo, no sé. ¿Qué cosa? A ver si nuestros amigos se acuerdan. Qué cosas interesantes y cómo reflexionamos de pronto, ¿verdad? Hasta aquí precisamente las efemérides. Dice curiosidades M. Lo de los faroles. Pregunta que si París por eso es la ciudad luz. No lo sé, a lo mejor porque fue la primera, ¿no? Es probable, claro que sí. La verdad es que no lo sé. Podría ser probable. Mira, ya nos pusiste una buena pregunta. Sí. Tiene que ser para curiosidades M, efectivamente. Claro, curiosidades M. Y luego dice que si Yucatán sí se independizó, era la República de Yucatán y abarcaba Tabasco, pero al final se unió a la República Mexicana. Eso. Y dice que a Hugo Chávez también tardaron en sepultarlo, pero se les echó a perder. Es que ese es el riesgo, a eso me refiero. O sea, que claro que actualmente, y en el caso de Michael Jackson, seguramente no faltaron los recursos. Hay muchos más y más avanzados métodos de conservación de un cuerpo para que esto pueda lograrse, ¿no? Cierto. Sin que, como dice curiosidades, se puede echar a perder. Oigan, hablando de Venezuela, ya que caímos en el tema, Carlos, ya se esperaba, ¿no? Que dictaran orden de aprehensión en contra de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, que dice la oposición que ganó y que que mostraban ellos las boletas y no sé qué, y después allá en Venezuela la institución encargada de las elecciones, de la organización de las elecciones, el equivalente a nuestro INE, pues, determinaron que había ganado Maduro. Ajá. Le habían citado a Edmundo González Urrutia unas 2 o 3 veces ante un juzgado a rendir una declaración, no sé qué, pero él dijo, no, yo ni voy, porque si voy me van a detener. Y ahí viene una orden de detención. Es correcto, ya emitieron una orden de detención, prácticamente lo acusan de terrorista a Edmundo González Urrutia, quien tenía razón en efecto y creo que hace mucho mejor en mantenerse escondido donde esté, porque si lo agarran no lo van a soltar, lamentablemente. Y ya que hablamos de Venezuela, ya que hablamos de Nicolás Maduro, Blanquita, le decomisaron un avión a Nicolás Maduro, que había en República Dominicana, un avión venezolano, el gobierno de los Estados Unidos le decomisa un avión a Venezuela. Esa nota está bastante interesante por aquello de las sanciones que impone precisamente Estados Unidos en contra del régimen de Maduro. Bueno, pues resulta que el gobierno de Estados Unidos le ha puesto Maduro. La aeronave, un Dassault Falcon 900X, fue incautada en República Dominicana, donde se encontraba desde el mes de mayo y transferida a la custodia. Bueno, esa es la nota de France Press en donde dan a conocer el asunto, pero recordemos que Estados Unidos impone sanciones a Venezuela. Aunque sean unilaterales, pues Estados Unidos le impone las sanciones a Venezuela y ahora resulta que también de manera unilateral se la cobró con ese avión que estaba en República Dominicana y llegan los Estados Unidos y dicen, véngase para acá. Sí. Nosotros nos lo llevamos. El gobierno de Maduro ya reaccionó al asunto, ya dijo que se trató de piratería, son unos piratas prácticamente. Oye, a lo mejor se lo llevaron para que vaya por él, ¿no? Sí, han de querer que vaya, segurito. Y aplican la de Maduro en Estados Unidos, nomás que llegue al botiquín. Es correcto. Bueno,
Un asunto que va a hacer enojar, y me parece que sí va a hacer enojar, o ya está enojado, pero lo vamos a saber en la mañanera, al presidente, es que relatorías de la ONU sobre el derecho a la privacidad y la libertad de opinión y de expresión enviaron un comunicado al Estado mexicano vía la embajada, vía su representante, sobre la eliminación del INAI y sus equivalentes en los estados e instan a reconsiderar esa decisión. Está ahí el tuit, hay un comunicado que dice: quisiéramos señalar la atención urgente del gobierno de su excelencia, dirigido al representante de México en la ONU, la información que hemos recibido en relación a la iniciativa de reforma constitucional presentada el 5 de febrero, bla, bla, la cual podría, ahí la dicen cuál es la iniciativa, la cual podría socavar el derecho a la privacidad del país. Esto resultaría especialmente preocupante, ya que es notable la contribución internacional del INAI en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, factores que juegan un papel fundamental en el fomento de una democracia saludable y robusta. A través de su actividad desde el 2002, el Instituto ha empoderado a la ciudadanía mexicana para que conozca cómo controlar su información personal en una era en la que las tecnologías disruptivas rodean toda nuestra actividad humana. Un instituto autónomo como el INAI sin duda es crucial para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, garantizar la aplicación efectiva de las leyes de protección de datos y para el liderazgo continuo de México en la protección de datos en el escenario global. Parte de lo que dice el comunicado, pues, que viene desde la ONU prácticamente, y que es bastante largo. Está firmado por la relatora especial sobre el derecho a la privacidad, Ana Bryan Nugrere, Irene Khan, que es la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y bueno, advierten que este comunicado será público a través del sitio web, cosa que hicieron. Es correcto. Pues ahí está el llamado de la Organización de las Naciones Unidas en este sentido. Ya veremos, por supuesto, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo una votación el día de hoy y decidieron que se unen al paro convocado por el Poder Judicial en todos los niveles. Y pues de esta manera, el paro permanece como medida de presión para la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han sumado incluso estudiantes de diferentes facultades y de distintas escuelas. Ha habido diferentes marchas. Este mismo lunes hubo una marcha en la que participaron no solo estudiantes de la UNAM, también del ITESO, de la UAM, del ITAM, de la Salle, del CIDE, entre otras universidades públicas y privadas también, que se manifestaron, fue ayer domingo, contra la reforma judicial, y pues denuncian, dice que son estudiantes que nunca habían salido a marchar, pero que este es un asunto que les importa mucho y por eso salen a defender que sí, dan el sí, digamos, a una reforma judicial, pero lo que dicen muchos, no a esa reforma judicial, y además demandan ser escuchados. Que por cierto, durante el fin de semana, por lo menos 2 jueces emitieron resoluciones para impedir, por un lado, que se discutiera la reforma en la Cámara de Diputados, y por el otro, que si se llegaba a discutir y aceptar, pues que no se publicara o que no se llevara efecto. Aprobara, que no se votara. Ajá, que no fuera votada, efectivamente. Como quiera que sea, esto ha sido catalogado por parte de Morena y de todos sus aliados, pues como un intento de chicanada, por lo que dijeron, ignorarían las suspensiones de los jueces, y de esa manera la nueva legislatura, pues este día, cuando digo este día me refiero este lunes, este domingo 2 de septiembre, se supone que tiene que dar inicio, y dio inicio con la nueva legislatura, y al mismo tiempo con el proceso de reforma judicial. Sin embargo, hoy, este lunes, no se discutió, probablemente se discute este martes, este miércoles puedan llevar el asunto al pleno. Al pleno, el objetivo que tienen, y muy probablemente lo van a lograr, es la consigna. Me queda claro que esta y otras reformas las quieren pasar,
lo dijo Mario Delgado, le quieren hacer el regalo al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces las quieren pasar antes de que él se vaya, tienen la mayoría para lograrlo en ambas cámaras, tienen las mayorías también para lograrlo en muchos de los congresos del Estado y no necesitan de todos, sino de una mayoría de los congresos del Estado, porque son reformas de carácter constitucional, así es que lo más probable es que lo pasen. Injerencistas dijeron que eran estos jueces, tanto los acusan de ello, que han presentado un juicio político contra ambos jueces, fueron dos, por suspender la reforma judicial. Efectivamente, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, hay un detalle que no se ha mencionado, se deben instalar las comisiones y eso tarda como 20 días y sería ilegal que se discuta sin las comisiones instaladas, eso nadie lo ha tomado en cuenta, es lo que dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, y añade, y me refiero a las comisiones en la nueva legislatura. Sí, porque se supone que la deben estudiar, pero yo creo que no, miren, a mí me queda claro que se saltan... Lo que pasa es que ya viene dictaminado, ¿no? Pues... Lo dictaminaron las comisiones de la anterior legislatura. De la anterior legislatura, es probable que por eso no lo hagan. Por eso es que de esa manera le pueden dar la vuelta a lo que usted comenta, Elizabeth Aguirre Rodríguez. Sí, ese puede ser el argumento. Hola. Que de hecho no lo quiere reconocer la oposición, pero al final de cuentas así se las van a aplicar, porque ya en algún momento recuerdas que dijo Guadalupe Acosta Naranjo, es que cómo van a pedir que vote algo que llega y que ni nosotros conocemos. Pues no lo conocen, pero lo conocieron sus predecesores y lo votaron, lo dictaminaron y lo dejaron listo y planchadito. Ese es el gran problema. Sí, bueno. Hola, Daniel Rodríguez dice, ¿y el sabadazo que hicieron los Monreal en la Cuauhtémoc? Sí, ya lo mencionamos, fue uno de nuestros hashtags en tendencia, precisamente el de Cuauhtémoc, el primer hashtag. Bueno, ya decíamos que tiene mayoría en senadores y en diputados Morena, porque el jueves 29 de agosto, antes de que se constituyera o se instalara ya la nueva legislatura, se llevó a cabo la sesión constitutiva, por ejemplo, del Senado de la República, con los senadores electos de todos los grupos parlamentarios y rindieron protesta rumbo al inicio, en el caso del Senado, la legislatura en el Senado inicia, ya inició este 1 de septiembre también. Bueno, ¿cómo quedó conformada? Aquí hubo una variación porque resulta, y esto ha sido muy, muy criticado, que Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Herrera del Partido de la Revolución Democrática, que lo poquito que le queda al PRD, pues saltan a donde está el dinero, ¿no? Digo, a donde está la congruencia, digo, a donde está el poder, a donde está lo que ellos buscan, lo que les gusta. Saltaron a las filas de Morena y entonces la composición del Senado se modificó y Morena tiene 2 más. Tiene 62 senadores, el PAN 22 senadores, el PRI 16, el Verde Ecologista 14, el Partido del Trabajo 9 y MC, Movimiento Ciudadano, 5 senadores. De modo que el bloque conformado por Morena y sus aliados, que son PT y Partido Verde, suma 85 escaños. Y la oposición cuenta con 43 de los 128 que integran la Cámara Alta. Con este cambio, el Partido Morena, pues solamente necesitaban 3, ya nada les hace falta 1 para lograr la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales. ¿Ustedes creen que lo van a obtener? Yo creo que sí. De sobra se me hace que... Un buen cañonazo de los que decía Álvaro Obregón, ¿no? Deja tú del buen cañonazo, pues ahí están los priistas y ahí están precisamente... pues ya ni son perredistas, pues ya los pocos que quedaban, pues ya mejor se fueron precisamente a Morena. Y más aún cuando recordemos que Marco Cortés acaba de declarar que no sabe si van a continuar en su alianza legislativa con la oposición, y eso de alguna o de otra manera nos permite ver que será todavía más fácil para Morena que consiga los votos que le puedan hacer falta. Creo que pues eso ya ni que voltear a ver al PAN o al PRI, porque el PRD ya se quedó sin los únicos 2 senadores que tenía. Sí, ya no, tendrán que convencer a uno del PAN o del PRI. Es correcto. O de MC, que tiene 5. De Movimiento Ciudadano, claro, ahí también puede ser.
En lo que se refiere a diputados, ¿cómo quedó la Cámara de Diputados? Bueno, ahí les va la cifra. Ay, así la encuentro, no la encuentro. No te preocupes. Pero claramente también tiene la gran mayoría Morena y sus aliados, con mucho poder. Morena, bueno, es que este es en la capital. En la capital también Morena, en la Ciudad de Es que México, Morena también alcanzó la... tiene la mayoría de 43, 46, porque al último minuto se adhirieron a la fracción de Morena 3 legisladores del Partido Acción Nacional, Uno. PRI y de la Revolución Democrática. Uno de cada uno para que no se enoje. Exacto, para que sea equilibradito el asunto. Es correcto. No, bueno, en pocas palabras, Blanquita, pues Morena tiene la mayoría calificada prácticamente en diputados, en senadores a un solo miembro que puede adquirir en cualquier momento y a muy bajo costo, y hasta en el Congreso de la Ciudad de México. Para que y en otros congresos, también sí, congresos locales de otros estados. En fin. Vámonos rápido. Vincularon la fortuna de Samuel García con el crimen organizado. Datos obtenidos de una investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que le sirvieron a la revista Proceso para publicar un reportaje en el que explican que la fortuna generada por los despachos ligados al gobernador Samuel García, pues podrían provenir del crimen organizado. De acuerdo con la información, esas empresas factureras presuntamente relacionadas con el gobernador neoleonés le habrían blanqueado cerca de 21 millones de pesos a miembros del cártel de los Beltrán Leiva. Hablan de Consultoría Lefinco, que es el eje de las triangulaciones de fondos. En el caso de las empresas ligadas a la organización de los Beltrán Leiva, el monto blanqueado, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, sería de 21 millones de pesos. Wow. Ya dice Samuel García que no es cierto nada. No, bueno, claro. Siguen las manifestaciones de los ejidatarios que exigen sus pagos que no les han hecho desde hace 18 años, y en esta ocasión el lunes hubo caos en Arco Norte bloqueando el tramo Pachuca-Tulancingo para exigir los pagos a ejidatarios. Y ¿saben qué pasó también? Que hubo un operativo en Sinaloa este fin de semana donde la Fiscalía General de la República, el Ejército y la Guardia Nacional catearon la finca donde el Mayo Zambada habría sido secuestrado. Llevó más de un día este cateo porque se llama San Julián la finca. Se presume, se busca también indicios del presunto asesinato en ese lugar del diputado Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. No se procesó criminalísticamente el lugar, según la Fiscalía General de la República. Tampoco encontraron un vehículo. Había manchas de sangre humana en la batea de la camioneta. En fin, están haciendo pues las investigaciones. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos continúa el juicio en contra del Mayo Zambada, que está, como ustedes saben, preso después de que fue secuestrado. Y bueno, no obstante que acá en México se pida juicio político en contra de quien se lo llevó, Joaquín Guzmán López, el juicio político contra el Mayo Zambada ya sigue, y hay varios delitos en su contra, pero hay uno en el que le están poniendo énfasis las autoridades estadounidenses, y es el asunto del fentanilo, por tráfico de fentanilo, y pretenden llevar la acusación a señalarlo como un multihomicida. Por el número, son más de 300 muertes las diarias en Estados Unidos a consecuencia del fentanilo. Si llegasen a lograr que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acorralase tanto y lograse sostener ese tipo de acusación, aunque está en Nueva York donde no hay pena de muerte, por esta acusación de multihomicida podrían lograr que se concediera la pena de muerte para el Mayo Zambada. Está, como habíamos dicho desde el principio, Carlos, bien interesante esta serie. Sí, porque evidentemente lo que le dejan al Mayo Zambada para evitar o la pena de muerte o la cadena perpetua, pues es
que aclare la garganta, afine la voz y se prepare para cantar. Que cante, ¿no? Yo E digo que imagínate, es que imagínate nada más, ¿qué podría decir el Mayo Zambada de quiénes estaban en su lista? en A su quienes nómina. pagaba exactamente dentro de el gobierno, dentro de la policía, dentro del ejército, dentro de donde tú quieras, porque él era el mero, mero petatero, como decimos en mi tierra. Sí, 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 sí. Se puede poner Sí, interesante. sí. Tren interurbano lo inauguraron hasta Santa Fe, la segunda inauguración. Falta, yo creo que por lo menos una más, porque todavía no llegó a observatorio. Y de hecho, hoy hubo manifestación de habitantes en una colonia en inmediaciones de la zona de obra, que falta por concluir, y están exigiendo que les enseñen los estudios de impacto ambiental y de impacto zonal, porque tienen miedo que les pueda ocurrir algo a sus casas que están Claro. a los lados de por donde va a circular el tren insurgente. Entonces, hoy por lo pronto detuvieron los trabajos, pero lo inauguraron durante el fin de semana de Santa Fe a Toluca. Por cierto, va a costar en estos primeros días 60 pesos hasta nuevo aviso. Es tarifa promocional de Santa Fe a cualquiera de las 4 estaciones del Estado de México y viceversa. 60 pesos, ya después va a costar 90. Una pregunta boba. ¿Será más fácil llegar a la Marquesa en ese tren? Yo creo que sí, ¿Sí? definitivamente. Digo, no hay una estación en la Marquesa propiamente, ¿o sí? No, Hay no. una en Metepec. Pero me queda muy lejos, sigue quedando muy lejos de la Marquesa. Metepec, ¿no? No, ya no creo que esté tan lejos. Cerca queda Salazar, por ejemplo. Ah, pues sí. El pueblito de Salazar, ese sí. Mm. En fin, bueno, ya lo sabremos. Definitivamente sí es más rápido. Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita está a buen precio, quién sabe cuánto vaya a costar, ¿ah? 90 te digo. Va a costar 90. Oye, dice Daniel Rodríguez que lo que también es preocupante es la desaparición de los órganos autónomos y que sus otros datos sean los únicos datos. Por supuesto, ese es uno. Pero miren, ¿saben qué? Es que ese es el problema. Se trabajó mucho para lograr la construcción de esos órganos autónomos. La misma corte que viene desde, es producto de la revolución, la división de poderes, y ahorita no se está acabando con la división de poderes. La presidencia está absorbiendo todos los poderes. Está absorbiendo ya el poder legislativo representado en la Cámara y en senadores y en el Senado, y va a absorber, si se hace por elección, va a absorber también el poder judicial. Entonces ya no va a haber división de poderes, que fue por lo que se luchó en la revolución. Y luego, por estos otros órganos autónomos, se trabajó muchísimo también para lograrlos y obedecían a circunstancias, a cosas, a vicios que cometieron los mismos partidos en el pasado. Algunos de estos órganos, varios de ellos fueron empujados desde la izquierda, incluso desde el presidente López Obrador ya estaba en la lucha de algunos de esos órganos. O sea, para el 2002 que se creó el INAI, López Obrador ya estaba en la lucha y estaba empujando la creación de esos porque exigía transparencia por parte del gobierno en turno. Y hoy él mismo lo quiere desaparecer. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué no lo ven? Y aunque lo vean, el problema es que como ya tiene absorbido todo el poder, esto va sin cambiarle una coma, es más, sin leerlo, porque él lo dice. Y eso va a ser cada vez más frecuente, y ese poder absoluto será cada vez más peligroso para todos, excepto para ellos, los que se cuidan, ¿cómo? Los que ejercen el tapados los unos a los otros de Carlos Castellanos, ¿qué dice? Ya lo veremos. Yo no soy tan pesimista. A mí me parece que los que estaban antes eran igual o peores que los que están ahorita, y que al final de cuentas no nos puede ir peor que como nos iba con los anteriores. No sé, yo siempre digo que a veces uno está en una empresa y dices, ay, es que el jefe es lo peor, que ya se vaya, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo siempre digo, siempre puede haber alguien peor. Y créeme que la vida eso me lo ha demostrado en más de una ocasión.
Ya el tiempo nos lo dirá en lo que se refiere al gobierno de la Cuarta Transformación, que hoy por hoy pues tiene la legitimidad que le dieron en las urnas el pasado 2 de junio, y pues va a ser lo que dice, va a ser, sí, por supuesto, va a ser lo que le dé la gana y con toda la legitimidad del mundo. Sí. Por eso digo, a final de cuentas, ya veremos, el tiempo nos lo dirá. Yo no quiero ser pesimista porque, insisto, los anteriores no eran mejores. No, pero se hicieron algunas cosas, como esos órganos autónomos. Esos órganos estaban cooptados y únicamente funcionaban para beneficio de ellos mismos. Ok, entonces lo que haces es corregir eso y no quitar de tajo para que no des, Eso no va a pasar nada peor, pues van a llegar estos, los van a cooptar ahora ellos y va a ser para beneficio de ellos mismos. Pues te digo, a nosotros difícilmente nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Bueno, había gente, en el caso concreto del INAI, sí ha habido, me parece que sí ha habido avances de gente, de ciudadanos de a pie que solicitan datos o ha sido útil. Los periodistas usaban mucho el INAI y sacaban muchas notas, eso sí, definitivamente. Y también en lo que se refiere a la protección de datos personales, había avanzado, no lo deseado, pero había un avance. Yo no lo creo. Bueno. Pero pues te digo, vamos a ver qué pasa. Pues es que mira, unos son pesimistas y los otros serán optimistas. Ese es siempre mi problema. Antes eras bien optimista, ahora eres bien pesimista. Yo siempre los he visto a todos con desconfianza y creo que hasta ahorita no me he equivocado. No, por supuesto que con desconfianza sí, por supuesto. A todos. O sea, los de antes actuaron de otra manera, pero yo lo que siempre argumento es que, igual que en esta, a lo mejor, pero el tiempo te da una vista horizontal porque te separa de los hechos y te permite ver cosas que no ves en el momento cuando estás demasiado cerca. Sí, claro. Entonces será el tiempo el que nos ayude a calificar al actual gobierno realmente. Hoy no podemos decir si todo está bien o todo está mal. Solamente es un asunto de lo que nos dictan las circunstancias y muchas cosas. Peor aún. Espérame, pero del pasado, que ya lo podemos ver a la distancia, o sea, pudimos ver que no obstante ese cooptarse, porque se fueron adquiriendo vicios, se fueron deformando, se fueron creando cánceres internos en las diferentes instituciones, pero la separación de poderes no era una cosa negativa. La creación de algunos órganos autónomos tampoco, o sea, no todo fue malo, o sea, que fueron cooptados y que fueron adquiriendo vicios, sí, pero peor sería, o sea, se creó un IMSS, en el pasado se creó. Hoy está muy mal, ya viene mal desde hace tiempo, hay que mejorarlo, no destruirlo. El INAI que se creó igual con mucho esfuerzo y tal, bueno, hay que mejorarlo, no destruirlo. En fin, ese tipo de cosas, o sea, que siga habiendo transparencia, porque además López Obrador prometió transparencia en el pasado y hoy no la quiere dar. Solo quiere dar sus datos, esos otros datos. ¿Sabes qué es lo peor? Que no la va a dar y no lo va a conseguir. Me dice Daniel Rodríguez que no los regañe. Dice, solo esperamos lo peor deseando lo mejor. No, hombre, no los regaño. Lo que pasa es que el asunto, a mí me parece, es que ya estamos, lo que dije la vez pasada, ya estábamos en Venezuela, ya estábamos en no sé dónde, y ya terminó el sexenio de López Obrador y no llegamos allí. Ahora ya estamos, quién sabe en dónde, ya se acabó la democracia, ya se acabaron las instituciones, ya, y Claudia Sheinbaum todavía ni empieza a administrar el país. Ese es simplemente mi punto. Pues tiempo al tiempo. Vale, y como se nos va el tiempo, vámonos a lo que nos gusta. Exactamente, y lo que nos gusta son las buenas del equipazo. Como siempre, muchas gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para esta sección de las buenas del equipazo. Y hoy muy paralímpicos estamos porque precisamente Gloria Zarza,
le dio a México la primera medalla de oro en lanzamiento de bala. Los atletas mexicanos comenzaron su participación en tierras francesas este lunes 2 de septiembre y ya tenemos por lo pronto nuestra primera medalla de oro. Eso es algo que se tiene que celebrar y además en una disciplina en la que no teníamos ni siquiera un antecedente que se hubiera conseguido. México obtuvo su primer destello dorado en los Paralímpicos París 2024 gracias a la destacada actuación de Gloria Zarza Guadarrama. Jornada histórica, de hecho, para el deporte mexicano. Zarza Guadarrama se consagró campeón en la prueba de impulso de bala F54, logrando un impresionante lanzamiento de 8.06 metros que le granjeó la medalla de oro. Y este logro, les decía, marca la primera presea dorada para nuestro país en los actuales Juegos Paralímpicos. Representa la medalla número 105 en la historia de México en estas competiciones y la novena en París 2024. Pero la primera de oro, y ahí tienen ustedes a la campeona, definitivamente. ¿Cómo de que no? Dice Carmen Castro, como siempre en los Juegos Paralímpicos, México gana muchas medallas. Dice Ósfera, es una buena del equipazo, admirablemente dorada. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, dice llena de gloria dorada. Y dice también Carmen Castro, una buena del equipazo, muy dorada. Muchas gracias a todas. Yo veo que Gloria en el nombre lleva la victoria. Qué bueno. También. A ver, Oye, ahí dice, Daniel Rodríguez. Dice, ¿qué Gloria, dice? la mujer más adorada de México. Ah, qué bonito. Oye, dice Caosfera que no leímos su comentario de lo de París y ya quedaron bien lejos y se puso a buscarle además. Porque te acuerdas que QSS me decía que si por lo de las farolas, París era la ciudad luz. Y dice Caosfera que antes ya había dicho que sí, y escribe, según San Google, el apodo de París como ciudad de la luz tiene su origen en el siglo XVII durante el reinado de Luis XIV, cuando se ordenó instalar farolas en las calles principales de la ciudad. O sea, tiene todo que ver con la efeméride que comentamos. Todo que ver. ¿Verdad? Gracias, Caos. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a la siguiente buena del equipazo. Son 3 hermanos que han sido, pues, que han establecido un único, ¿no? Trascendieron fronteras los hermanos mexicanos Raúl Juan José y Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez, con un nuevo capítulo en la historia del deporte paralímpico. Es el primer trío familiar en competir en una misma edición de los Juegos Paralímpicos. Su participación no solo representa un logro personal, sino también un símbolo de superación, unión familiar y el poder transformador del deporte. Ellos son de Irapuato, Guanajuato, son nadadores, han demostrado que la discapacidad no es un límite, sino un impulso para alcanzar metas extraordinarias. Tienen una historia marcada por la perseverancia y el apoyo mutuo que ha cautivado a México y al mundo. Bueno, el viernes en la Defensa Arena se marcó un hito en la historia cuando los hermanos se enfrentaron en la clasificación de los 200 metros, estilo individual, 2 de ellos, mientras Raúl, el mayor de 24 años, y Jesús Alberto, el menor, lograron asegurar su lugar en la final. Juan José quedó eliminado. Y Juan José dijo, me siento orgulloso de mis hermanos y de mí, pues cumplimos un sueño más al estar los 3 en unos Juegos Paralímpicos. Y Jesús Alberto, su otro hermano que sí pasó, dijo, fue una emoción muy grande verlos competir en Tokio. No pudimos, este es el papá, perdón. No pudimos ir por las circunstancias, pero les estuvimos apoyando desde la casa y yo me dije, algún día quiero competir con ellos en unos Juegos y pues dicho y hecho, se logró aquí en París 2024. Raúl Gutiérrez Bermúdez dice, es una gran emoción clasificar para mis segundos Juegos Paralímpicos, pero lo más grande emoción es ver a mis hermanos competir junto conmigo.
Fíjate, un nunca antes, los hermanos a los paralímpicos, un asunto histórico. 3 de la misma familia compitiendo en los mismos Juegos Olímpicos. Padre. Bueno, una buena del equipazo, dice por acá Caosfera, familiarmente perseverante y muy competitiva. Y dice Daniel Rodríguez, se trata de un trío triunfador. Muchas gracias. Elizabeth Aguirre Rodríguez nos había escrito, es una buena del equipazo entre familia, con mucha sí, capacidad. Bien. Oye, aquí otra lucecita sobre el asunto de las efemérides, porque yo lo dejé, por eso no lo quiero dejar tampoco como al aire. Claro, claro. Dice, sobre la historia, dice Carmen Castro, gracias Carmen, sobre la historia del estado de Chiapas, el 28 de agosto de 1821, Fray Matías de Córdoba proclamó la independencia de la ciudad de Comitán respecto a la corona española y adoptó el sistema imperial de Agustín de Iturbide. Allá se adhirieron todas las comunidades importantes de la región, incluso la misma Guatemala. Un año después, la regencia del Imperio Mexicano anexó a Chiapas como su territorio. Tras la caída del imperio, con la muerte de Iturbide, el primer imperio, la adhesión chiapaneca se vio a la deriva y tuvo que ser mediante un plebiscito para que los habitantes de toda la región decidieran su situación política. El 14 de septiembre de 1824 se hizo la declaración solemne de la incorporación de Chiapas a México. Tras este hecho sin precedentes, Chiapas demostró ser una cuna de la democracia más pura, distinguiéndose por siempre como el único estado mexicano por decisión propia. Wow. Ahí está. Gracias. Gracias, Carmen. Por arrojar luz. Y bueno, que nos dice que esta última fue una buena del equipazo, muy perseverante y exitosa también. Eso. Gracias. Vamos a la que sigue. Vámonos. La que sigue tiene como protagonista, resulta que a un periodista, Pepe del Bosque, quien adoptó a una perrita que estaba en un entrenamiento, así como lo escuchan. Dice el analista y periodista mexicano Pepe del Bosque, por un mundo en el que todos los perritos tengan un hogar. A él se le reconoce por su participación en numerosas transmisiones, principalmente de fútbol europeo, y a través de su cuenta de X informó que rescató a una perrita dentro del Estadio Olímpico Universitario mientras Pumas estaba en el partido contra Tigres para la jornada 6 de la Apertura 2024. En la vida, dijo, me han pasado cosas bizarras, pero nada como rescatar a un perro dentro de un estadio de fútbol. Así lo escribió. Pasó hoy en el Olímpico Universitario en la derrota de Pumas 1-3 contra Tigres con un gorriarán protagonista. Y compartió, por supuesto, las fotografías de la perrita que ustedes ven en pantalla y a la cual le pusieron Goya. ¿Qué otro nombre podrían ponerle? Es el nombre que le pusimos, dice la simpática Doga, que ya encontró un hogar. Pues él se estaba leyendo que se metió por uno de los túneles, el 13, creo, no sé qué, y los policías lo querían sacar y la gente empezó a defenderla, a decir, no la vas a sacar, no la van a dejar en la calle. ¿Qué tal? La protegió la gente y así fue que entró. Y luego él la vio y tiene varios perritos él. Ajá. Pues uno más, ¿verdad? Uno más, donde comen dos, comen tres, dice el dicho. Sí, caray. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez que esta es una buena del equipazo, adorablemente peluda, así como de que no. Peluda dice y suertuda. Muy peluda y suertuda, sí, cómo no, que suertuda la perrita. Sí, le fue bien, le fue requete bien. Dice Carmen Castro, qué linda perrita, fue la ganadora del partido. Exacto. Y Daniela, tan creativo siempre. Cucu perros. CU o Cucu perros o CU perros. CU. Ah, sí, porque hay un señor que así hace una, y según esa es una porra. Un señor que dice, sí, se volvió famoso precisamente por esa, pues, simpleza, porque según él es creador de porras, y su porra consistía nada más en decir, Seu, Pumas.
Y ya con eso era tu Ah. Y entonces por eso Daniel Rodríguez nos pone Seu, perros. Muy bien, Daniel, buen humor. Muy Hablando de... perrón. Una buena, el equipazo muy perruna, dice Carmen Castro. Bueno, hablando de perros, ahí les va un videito. Resulta que en España están entrenando perros para que se conviertan en salvavidas, pero no cualquier perro. Tienen que ser perros, pues que sean perros fuertes. Son particularmente de perros Terranova, de la raza Terranova, son los que más utilizan, y creo que el labrador, si no me equivoco, es el otro. Porque son muy poderosos estos perros, y en el agua pasan dos cosas con esos animalitos, por eso son buenos como salvavidas. Por un lado, pueden detectar corrientes que los seres humanos no detectamos, las pueden prever, corrientes que los seres humanos no prevemos. Y la segunda es que pueden ser tan o más fuertes que una persona para lograr arrastrar, por supuesto, a otra persona. Les ponen su chaleco para que no se hundan. Y también han destacado mucho la resistencia que tienen estos perrillos para nadar pues en el mar durante pues un buen rato. Mírenlos nada más. Qué bonito. Ajá, los están entrenando. Vamos a ver qué tan buen resultado da el experimento, porque pues es la primera vez, entiendo, que algo así se va a hacer. Es correcto. Uh-huh. Pueden nadar, los perros de Terranova, estoy viendo, pueden nadar 3 millas náuticas, esto es cerca de 5.6 kilómetros, y remolcar balsas salvavidas que pesan hasta 3 toneladas métricas, o transportar a 6 personas. Mientras que los labradores, si eran labradores, pueden arrastrar 2.4 toneladas y usar su agudo sentido del olfato para localizar a personas desaparecidas en el agua. ¡Wow! No, bueno. Bueno, vamos a poner uno de los videos que nos compartió Caosera Blanquita. Sí, pero primero déjame decir que esta es una buena de equipazo muy heroicamente peluda, y dice Elizabeth Aguirre, perronamente rescatista, y dice Caosera, a los labradores les encanta el agua, están en su trabajo ideal, jaja, qué belleza. Uno de los videos que nos mandó Caosfera para irnos con una sonrisa. Aquí lo tienen. Venga, el primero de ellos. Aquí está. ¿Me puedes cantar una canción, mi amor? Sí. ¿Me la cantas? Me fue el internet. ¿Me fue el internet? Me fue el internet. ¿Cómo que me fue el internet, mi amor? Pues se le fue el internet. Se le fue el internet al niño, pues lo que pasa es la manera más cortés de decirle a su mamá que no quería cantar. Ahí viene el otro. Y ahí un viene hombre el otro. Disfrutando de la vida y no sabía que tenía muchos espectadores. A ver, venga. Es un repartido. Es un repartidor de Amazon. Sí. Está baile y baile, hay una fiesta por allá. A lo mejor está viendo incluso la música de la fiesta, yo me imagino, que no es la música que estamos escuchando nosotros. Y pues por eso se pone a bailar con la música de la Seguro. fiesta, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Claro, pues está muy cerca, alcanza a escuchar el ruido y dice, se pone a bailar. Se pone a bailar. Dice que es un repartidor que ama su chamba, jaja, y tiene estilo. Exacto, sí, mucho estilo, sí. Carmen se rió, dice, jaja, se fue de internet, y Elizabeth, y el nene no sabe qué decir. Sí. El señor muy feliz bailando y disfrutando, dice Carmen, y Daniel dice, ese va a ser mi nuevo pretexto, se me fue el internet. Se me fue el internet. Cuando algo se te olvida, se me fue el internet. Nuevos tiempos. Sí, nuevos pretextos. Nuevos pretextos, pues claro. Más actualizados. Exacto, más modernos. Nos vemos el próximo jueves, Carlos.
Nos vemos el próximo jueves, Blanquita, amigos del equipazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, el jueves es nuestro jueves redondo y por lo tanto va a estar aquí con nosotros nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, el mariachi ninja para los cuates. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Pásenla muy bien. De aquí al jueves no se les olvide que el equipazo somos todos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Bye.